vamos a restringir la circulación en todas las zonas del país. Quedarán suspendidas las actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial. Por lo menos tenemos que tener una cuarentena de 15 días donde sea cuarentena de verdad. ¿Hay que volver donde a fase solamente... 1, ministro? Yo no, si me lo preguntan a mí, yo no tengo ninguna duda, pero cuando decimos fase 1 de verdad. ¿Pueden asegurar que esto termina en 9 días? Es imposible saberlo y esperemos que funcione, por supuesto. Una minoría que incumple sin ninguna consecuencia genera un aumento de la transmisión que afecta a todos y a todas. Si hoy estamos encerrados es porque no hubo vacuna antes del invierno. Esta es la realidad. Hoy gobernar es conseguir la vacuna y que llegue y que se aplique. Siempre les hablo con la verdad. Fase 1 no se vuelve a fase 1. No creo que eso ya, ahí ya tiene un problema sociológico. Totalmente, exacto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La Rosca, como todos los lunes. Daniel, ¿cómo te va? Buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal? Buenas noches. Pablo. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo va, Jazmín? Muy bien, buenas noches. Bueno, hoy 74.500 fallecidos. Un poquito menos, pero estamos ahí. Contagios para un día feriado altos. Muy alto. Ahí los tenemos. 22.651 en las últimas 24 horas. Estamos por encima de los 3 millones de personas, 3 millones y media de personas recuperadas. 3 millones 100 de personas recuperadas. Fallecidos en las últimas 24 horas, 417, 74.480 muertos desde el comienzo de la pandemia. Hoy es el día 3 del confinamiento. Fase 1, fase 1 y medio, fase 1 y cuarto, no importa. Se ha establecido un sistema de confinamiento en cuotas, porque van a ser estos 9 días y después hay un bache, si es que lo hay, después lo vamos a hablar. Y vuelve el otro fin de semana. Y bueno, de alguna manera, lo que no ayuda nada tampoco es que la política cada vez se encrespa, se agita más, ¿no? Digo, el episodio de hoy, que lo vamos a comentar después, con la denuncia de Patricia Bullrich sobre por qué el gobierno no habría cerrado el acuerdo con Pfizer, con la vacuna Pfizer, tuvo como réplica por lo menos el anuncio de una demanda civil por parte del presidente de la Nación y también del exministro Ginés González García. No es un buen clima, ¿no? No es un buen clima. No. Así estamos en el otoño del 2021. Obviamente las comparaciones son inevitables. Claro, uno mira, Europa está saliendo, bueno, Europa está en otro momento, ya pasó por esto. Acá el problema sigue siendo, me parece, siempre el mismo, que es, bueno, la Argentina tuvo una estrategia que ahora, en este tramo, uno puede decir, bueno, se cometieron errores, y tiene el mayor déficit en la campaña de vacunación. Pocas vacunas y campaña lenta. Sí. Creo, de todos modos, que tenemos esta noche gente más autorizada, mucho más autorizada que nosotros. Por ahí sí, me parece. Me da la impresión. Sí, vamos a estar con el doctor Carlos Regazzoni. A lo mejor un copete no saben hacer, pero seguro... Un título no sé. Pero seguro que ya mucho más. Pero, como dijiste, Dani... El doctor Carlos Regazzoni. Y vamos a estar también acompañándonos vía Skype el doctor Roberto Debag. Con ellos vamos a... Bueno, hablar de todo esto, ahí lo vimos recién al doctor Debag, con ellos vamos a hablar de todo esto
Y antes de entrar en tema, Jazmín nos tiene que prometer algo. Sí, porque ¿qué pasa con las restricciones en el Congreso? ¿Afectan el funcionamiento? Les voy a contar qué temas se van a estar tratando esta semana, tanto en Senado como en Diputados, y además la cuenta de Twitter falsa de Máximo. Vamos a ver. Mira vos. Falsa. De Twitter, No, falsa sí. de Máximo. Muy bien. Bueno, Vemos dos cosas antes de abrir el diálogo. Tenemos cómo está el tema de la terapia intensiva, la ocupación de camas de terapia intensiva. Ahí está. mucho más en La Nación esta semana, ¿eh? Mucho más en La Nación. Salta. Me parece que en el AMBA vos está decís más o menos- la trepada. Claro, Ah. en el AMBA, cuando la semana pasada hablábamos del tema de la ocupación de las camas, estaba más o menos como hasta ahora, pero en La Nación me parece que está bastante más bajo y ahora está muy para arriba. Y vamos a ver ahora un comparativo vinculado a esto es en el país, por provincia, fallecidos por cada 100.000 habitantes. Esto es una estadística que la hace el cardiólogo, el doctor Sergio Perrone, que bueno, yo tengo un buen vínculo con él y manda algunos trabajos estadísticos que hace. Como vemos, más allá de que está resaltado claramente Buenos Aires y Capital, tomando los fallecidos por cada 100.000 habitantes, la provincia con índice más alto es Tierra del Fuego. Así es. Dicho esto, vamos a hablar con el doctor Regazzoni. Con Así es. Regazzoni y con De Vaca. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por estar. No, al contrario, un gusto es mío. A ver, hay 10 lugares por donde empezar. Una mirada sobre los 9 días, el paréntesis y el fin de semana. Lo que no puede pasar es que le hagamos volver a vivir a los argentinos lo de los últimos 14 meses, donde un error de diagnóstico cortoplacista llevó a que no tengamos un plan maestro para combatir la pandemia. Estos 9 días podrían ser otra vez un síntoma de esa falta general de estrategia, porque si en 9 días los casos no bajan, ¿qué se va a hacer? ¿Y usted cuánto tiempo va a prolongar la cuarentena? ¿Cuánto tiempo los chicos van a seguir sin clases? Ya hablo de colegio secundario. ¿Cuánto tiempo vamos a tener el país en esta situación? Y además que si los casos no bajan, tampoco significa que los confinamientos son cada vez menos efectivos. Entonces lo que yo diría es, o esto lo enmarcamos en un plan maestro, con un liderazgo sanitario claro, o lamentablemente yo veo que va a ser muy difícil revertir la inercia que ya tiene la pandemia. A ver, Regazzoni, me parece que el tema es, bueno, sin saber nada, pero la vacuna. Acá se define, el plan maestro tiene que ser hacer una vacuna, si no, va a estar 9 días y si no hay vacunación masiva vamos a estar en el problema nuevamente. Mire, los países que mejor combatieron la pandemia recién ahora están vacunando. Y los países que vacunaron y les fue mejor son aquellos que acompañaron la vacuna con una estrategia integral. Si no usted compare lo que pasa en Estados Unidos versus lo que pasa en Inglaterra, indudablemente la vacuna hasta ahora viene rindiendo mejor en Inglaterra, aunque Estados Unidos va a una velocidad mucho más amplia. La vacuna es la solución a mediano plazo. Ahora, nosotros pongamos que tenemos 6 meses más por delante hasta lograr los niveles de vacunación que hacen falta, cosa que eso es muy optimista. ¿Qué va a ocurrir en estos próximos 6 meses? La Argentina no puede seguir teniendo 450 muertos diarios, que es la mitad de la defunción diaria, o sea, el 50% de exceso diario de mortalidad. No podemos seguir creciendo de 100 los casos en terapia intensiva por día. Y además pensemos, de los 6 países que más han vacunado con 2 dosis, 4 tienen rebrotes. ¿Y esto por qué es? Porque si usted relaja las medidas de distanciamiento social, antes de haber logrado, por lo menos en alguna medida, ese umbral inmunológico, la vacuna funciona un poco menos. Eso poco menos que funciona es suficiente para que en un país como el nuestro, ya golpeado después de 14 meses, en lo cual, les reitero, nos ha faltado un plan maestro, no terminamos de recuperarnos. Ahora le hago una pregunta que después se la voy a trasladar también cuando vayamos con el doctor Deva, que es un especialista en el tema vacunas. Argentina recibió entre ayer y hoy 1.600.000 y teóricamente mañana se anuncia que van a venir entre 3 y 4 millones más. ¿La Argentina tiene capacidad de decir, bueno, a partir de ahora vamos a fondo y vacunamos 1 millón de personas por semana? ¿Lo puede hacer en la realidad, sí o no? Lo puede hacer porque la semana pasada, si no me equivoco, vacunó aproximadamente aplicó 1 millón de dosis. Sí.
Ahora, eso no soluciona. Usted tiene que terminar vacunando 30 millones de personas, o sea, tiene que aplicar 60 millones de dosis. Con lo cual, en el cálculo más optimista estamos a 30 semanas y en el más realista 50 semanas. Claro. Además, que usted no si usted es muy rápido vacunando, cosa que es recomendable, igualmente al final del camino depende del suministro. Si el suministro es a razón de 500.000 dosis semanales, entregadas de a 1 millón, de a 500.000 o de 50 millones, bueno, usted va a tener ese lapso para terminar de vacunar. Por eso insisto, la vacuna empieza a rendir mejor una vez que uno logró, con otras medidas integrales, entre las cuales hay que destacar los testeos masivos, que es indispensable, porque todo el mundo, incluso hoy, con altísimos niveles de vacunación, y sabiendo, con el caso de Estados Unidos, que van a completar un esquema inédito de vacunación, igualmente tienen programas de testeo, trazabilidad y aislamiento sofisticados, con tecnología de punta, etcétera. ¿Y cómo estamos en el testeo nosotros? Reitero, ahora, a mí no me gusta, o sea, me parece que hablar de uno solo de los puntos, el punto central acá es no tenemos una estrategia, no hay un plan maestro, y hoy ya estamos sin liderazgo sanitario. Entonces, de esa manera, todo lo que se hace terminan siendo como parches, que lamentablemente lo que van a terminar ocurriendo en nuestro país es que vamos a terminar con una pandemia como lo que ocurrió en Brasil, en Perú, en Bolivia. ¿Me permite que lo incorporamos al doctor de Vaga al diálogo? Doctor, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, saludos a todos. Gracias por estar con nosotros esta noche. A ver, tomando algo de lo que decía recién el doctor Regazzoli, ¿qué sería para usted un plan maestro, como planteaba el doctor? Si es que usted comparte la idea de que acá no ha habido un plan maestro. Sí, comparto la idea con Carlos, sin ninguna duda. El control de la pandemia se puede sostener con 3 patas y la puede sostener muy bien. Y las 3 patas de la mesa que controlan la pandemia son la comunicación comunitaria, ciudadana, creíble y estudiada en forma adecuada. Mire, en los Estados Unidos siempre cuento que hubo un estudio realizado para determinar quiénes eran las personalidades del mundo de la infectología, del mundo de la epidemiología, del mundo de las sociedades científicas que tenían mayor credibilidad. Anthony Fauci era el que tenía más credibilidad y fue el que llevó el timón de la comunicación. La segunda pata tiene que ver con las políticas de testeo. Como decía Carlos, no es una cantidad solo de testeo, sino es la calidad de testeo y en dónde hago testeo. Yo a veces escucho como dice Carlos, que lo dice de manera comunicacional, que testeos masivos. Los testeos siempre nos discuten cuando decimos esta palabra. El testeo es basado en protocolos de circulación comunitaria. Es decir, si yo voy a testear a los equipos de fútbol o a los deportistas, testeo con test de calidad, no con antígeno, con PCR, y los testeo masivamente o ampliadamente. Después, si voy a las industrias, los testeo, controlo la producción alimenticia, de medicamentos, de lo que fuera, con circulación viral. Entonces, los testeos así. O sea, esto, sin ninguna duda, es la segunda pata. Y la tercera pata es el acceso a la vacuna, de tener acceso a la vacuna. Coincido también que el no acceso a la vacuna hace que hoy tengamos lamentablemente 2 aviones que se hayan caído con personas que han fallecido en el día de hoy. Y esas personas ya hace días hubiesen no tenido la pérdida, esas familias, la pérdida de ese ser querido, si se hubieran vacunado el 15 o el 17 de abril. Porque una vacuna es un fallecido menos a las 4 semanas seguramente. Entonces, esas 3 patas son las que fortalecen el control de la pandemia. Ahora, si esas 3 patas son endebles, no tienen la fortaleza para sostener la mesa, y la mesa se va para un lado, para el otro, y nadie la puede contener, como dice Carlos, hay una cuarta pata, que es la pata de las restricciones. Nadie se pone en contra de las restricciones. Yo creo hoy que tiene que haber restricciones. Después de un día en el cual desde las 8 de la mañana, hace media hora que termino de trabajar y que veo la realidad de los pacientes, que me llaman por pacientes que requieren traslado de un lado al otro, sé que la restricción, porque no hubo la vacuna, porque no hubo esa política de testeo. Entonces la restricción se mide, se impone. Ahora, esa restricción es de 9 días, es de este modelo matemático que están unas personalidades, unas personas, unos profesionales del mundo de los números de matemáticas, las que le presentan teóricamente al presidente, de restricciones
parciales y secuenciales. Y bueno, no sabemos cómo son esos modelos matemáticos como para poder analizar y poder decir esto va a servir o no va a servir. Ahora, los argentinos siempre somos muy creativos, parece, porque hasta ahora en los países, como dijo Carlos, si accedemos a la vacuna y tenemos esta crisis sanitaria, accedemos a las vacunas y producimos restricciones al mismo tiempo. Y producimos testeos al mismo tiempo. O sea, no podemos hacer esta cosa de ir siempre de atrás. Ahora tenemos un nuevo método que es restricciones por unos días, después liberamos, después unos días. Esto no pasó en ninguna parte del mundo, sino que las restricciones que pasaron en parte del mundo estaban adicionalmente sostenidas por un acceso a la vacuna. Debac, le voy a hacer una pregunta a Regazzoni y que está relacionado. ¿Qué hay que esperar, digamos, en medio de esta control de la circulación en términos de baja de infectados? Digo, andamos por 26.000, 22.000, pero por arriba de los 20.000 infectados por día. Eso es lo que se ve. Eso es lo que se ve. O sea, uno diagnostica eso, pero en este momento probablemente haya entre 3 a 5 veces más infectados. Yo la bola de cristal no la tengo. Los modelos matemáticos que se usan en todo el mundo y que se aplican también a la Argentina por los institutos más desarrollados, lo que dicen es que Argentina tiene ya la inercia de la epidemia, como se le dice en la jerga, tan armada que es muy difícil que no haya un impacto grande. Ahora, lo importante acá es entender lo siguiente. Hay una parte que es el acaso, es decir, las cosas vienen. Ahora, eso que viene, en lo cual incluyo la restricción externa a la vacuna, o sea, el mundo no tiene la vacuna que necesitamos en la cantidad que la necesitamos probablemente, depende, o sea, no nos puede evitar que hagamos lo que tenemos que hacer nosotros. O sea, entendamos la coyuntura en la cual nuestro país se encuentra. Nuestro país se encuentra en un momento que es de inflexión, porque además el mundo entero está en inflexión. El planeta no vuelve a ser el mismo. Esto es un cambio de época. Si quieren les cuento en medicina lo que está cambiando la medicina, pero hay cambios de todo tipo, económicos, nuevas formas incluso de ver al Estado. Entonces nosotros no podemos insistir en la falta de plan, simplemente pensando que lo que tenemos en octubre es que votar, porque eso no va a ser la solución al problema. Porque además hay un montón de gente que en este momento se está desmoralizando, agentes de seguridad, médicos, enfermeros, es decir, mucha gente que viene peleándola muy duro hace muchos meses. Entonces, necesitamos darle una respuesta a eso, urgente, porque si no, no solo está la pandemia, con su crisis sanitaria, que tendrá una duración de varios meses por delante todavía, sino que está la pospandemia, que ya empieza a manifestarse, especialmente en el drama escolar, que es la gran tragedia del principio del siglo XXI para la Argentina. Vuelvo al doctor Debac y quería preguntarle por este tema de las vacunas, ¿no? Nosotros estamos en un momento de pocas vacunas en la Argentina, pero 1.600.000 entre ayer y hoy, y una expectativa de una llegada mayor de 3, 4 millones de vacunas. ¿La Argentina en cuánto tiempo tiene que aplicar estas vacunas para que junto con este martillo, entre comillas, de 9 días, haya algún tipo de cambio? Si lo hay, doctor. Bueno, Pablo, si me permitís, doy dos consideraciones. Claro. Una, mientras más vacunas tengan y más rápido se administran, más personas a las 4 semanas caen en la probabilidad de no morirse. Es así, claro. Pareciera así de simple y sí es así. Ahora, ¿hay una luz de lo que ha pasado hasta ahora? Sí, todas las vacunas que han llegado hasta ahora y se han administrado a trabajadores de salud, pero también en más del 75% más o menos en los mayores de 60 años, esto va a producir una reducción en la lamentable muertes diarias a partir de la segunda quincena del mes de junio. Esto es un buen dato. Ahora, si vienen todas estas vacunas, y esas vacunas en forma rápida se las administran a todos los menores de 60 años, que tienen comorbilidades, que todavía no están completamente vacunadas, también eso adelanta la probabilidad de un efecto. Ahora, como dice Carlos, lo que viene de acá, estas 3 semanas, esta inercia, esta intensidad, esto hoy por hoy solo se puede manejar en algo con las restricciones y en algo con la política de testeo, porque no se puede hoy, en una política mala, en un día para el otro, generar una nueva política de testeo. A la segunda consideración que me hiciste, Pablo, quería hacer una reflexión, pero tenía que ver con la posibilidad de que la gente se vacune por día, eso te quería decir. Y te puedo decir que en Argentina
Yo podría decir que 5 millones de personas se pueden vacunar en un mes, 7 millones de personas, pues si están las vacunas, se distribuyen de forma adecuada, que no es un problema, y el sistema público se completa en su entrega de vacunas, en su probabilidad, sin ninguna duda se pueden vacunar 400.000 personas por día. Entonces, 400 personas por día son 4 millones de vacunas en 10 días, son 12 millones, o sea, entre 7 y 10 millones. Mira, la campaña antigripal, y lo sabe Carlos muy bien, se administraban 10 millones de dosis en 8 semanas, o sea, no es una problema. ¿Qué tenemos que usar? Los diferentes canales de administración, de entrega de vacunas, como se llaman, y así producir. Ahora, esas vacunas tienen que estar. Ahora, el futuro de esto es que mientras más rápido consigamos vacuna, más probabilidades tenemos de contener, mejorando la política de testeo, porque no es que vamos a conseguir 30 millones de vacunas, vacunamos los 30 millones de personas o vacunamos 30 millones de personas entre una dosis y 2 dosis y esto se va a acabar. No, las políticas siguientes también tienen que crecer en el control del testeo que controla la circulación viral y en el control que tiene que ver con la credibilidad sanitaria para que las personas sigan comportándose con políticas de distanciamiento, utilización de tapabocas. Doctor, lo que le pregunto a usted, doctor Debac, también va para el doctor Regazzoni. Los dos hablaron de testeos como una herramienta clave de la estrategia general. Ahora, uno lo que advierte, o yo por lo menos lo que he advertido, es la enorme disparidad que hay en esa política y también algo que a lo mejor forma parte de una subjetividad, seguramente, la impresión que tuve en las últimas semanas cuando se dictaron medidas restrictivas es que hubo muchos más testeos en los días previos que en los días posteriores. Digo, hoy, por ejemplo, con los casos que tuvimos hubo 62.000. La semana pasada se estaba testeando por encima de 100.000. ¿Por qué? A ver, a su criterio, ¿hay una especulación? ¿Hay una no política? ¿Qué es lo que usted ve? Una política de rastreo, localización y recomendación de aislamiento que es ineficaz. ¿Existe la política? Sí, existe. ¿Pero ¿es eficaz? No. Mire, la Organización Mundial de Salud, todos hablan y todos repetimos, y ya hoy toda la ciudadanía conoce que la positividad de testeo tiene que estar por debajo del 10% de lo que se hace en un día. Pero vamos al otro número. Por cada uno que sea positivo con PCR, tienen que haber hecho entre 10 y 30 que son negativos. ¿Esto qué quiere decir? Que en Argentina se tendría que hacer 400.000, 600.000, 800.000 test. Mire, en Inglaterra están teniendo cientos o miles de casos, se ha reducido, hay días de 0%, cero personas que fallecen. O sea, no hay mortalidad, hay días sin mortalidad. Y sin embargo se siguen haciendo 800.000, 600.000, se hacía 1 millón de testeos los últimos tiempos y son 66 millones de habitantes. O sea, la política fue ineficaz. ¿Doctor? Hecha, sí, existe, sí, pero no tiene alta eficacia. Lo técnico que está diciendo el doctor Debac creo que es así como lo dice, es impecable y eso es la realidad. Pero entendamos que acá tenemos que hacer un cambio más profundo. Argentina necesita procurar vacuna de acá y el otro año que viene y el otro año. Eso va a ser arduo. Además hay que homologar las vacunas por lo menos con los países fronterizos, con lo cual ya tenemos que ir a una política regional, porque las fronteras son el sitio de introducción del COVID. Y si es verdad en Europa, que era o todos o ninguno, cuánto más en América Latina, que es en este momento el continente más golpeado de la Tierra. Además, la reconstrucción es indispensable que sea así. Y una mención con las escuelas. Ya tenemos la oportunidad de pensar la escuela como un efector sanitario más. Hoy en día, en la situación crítica que la Argentina se encuentra, con probablemente 3 millones de niños que van a abandonar definitivamente la escolarización a final de año, la escuela es tan importante como un hospital. Usted no cierra los hospitales porque hayan contagios. No se puede cerrar la escuela de ninguna manera. Si es necesario, los chicos tienen que tener clases individuales, porque si no, Argentina enfrenta, como lo está enfrentando Brasil, una crisis alimentaria en su infancia. No se conoce en el mundo un plan alimentario para la infancia que funcione fuera del ámbito escolar. Entonces, estamos pensando en los merenderos y no pensamos en las escuelas. Y no mencioné las cuestiones de ciudadanía, de inclusión, de detección de maltrato doméstico, montones de cuestiones. Entonces,
la política de testeos, la política regional, las escuelas, todo eso tiene que estar coordinado. Y hay un punto, el doctor Debac lo mencionó al inicio y que quiero destacarlo. No puede ser que después de 14 meses no consolidemos un comité científico independiente confiable, creíble. Bueno, usted hablaba de las escuelas. El presidente dijo ayer en un reportaje que la escolaridad había sido una de las razones de la escalada de de más del 100% en los casos. El doctor Pedro Cans, que es asesor del equipo presidencial, dijo que él no había dicho eso. Algo parecido le ocurrió a Boris Johnson. ¿Recuerdan cuando empezó a hablar del R? Sí. ¿Qué hizo la Sociedad Científica Británica y alguien allá? 3 comités independientes que todos los días, de manera independiente, dicen para dónde está la pandemia, si para arriba o para abajo, con el famoso número R. Sí. Porque no hay ningún país. El virus está poniendo de rodillas a los países más desarrollados de la Tierra. El 85% de la ciencia mundial en este momento está dedicada a encontrar un remedio contra el coronavirus. Entonces nosotros no lo vamos a resolver con un retén en la Panamericana de la policía, con todo lo necesario que sea en este momento. Pero es una política que no podemos sostener 2 semanas sin que haya un conflicto y un estallido de pobreza que sea insoportable. Entonces, si hay que ser creativos, los modelos matemáticos que se planearon para esta especie de danza y martillo a mí no me quedan muy claros, y algún tipo de formación tengo en este punto. ¿Cómo puede ser que no sea algo que se audite científicamente, públicamente, para que todo el mundo diga, me parece un disparate o estás en lo cierto y acabas de descubrir algo que mereces el premio Nobel? Bueno, en ese sentido, una pregunta para el doctor Debac, que bueno, planteó la necesidad de esto, de hacer un comité de científicos. Bueno, pero el presidente de la Nación tuvo una cantidad de infectólogos que actuaron como asesores durante bastante tiempo y creo que lo siguen haciendo. Sí, yo no digo de cambiarlos, son personas muy respetables. Todos son respetables. En ese grupo de asesores no hay grietas políticas y son súper profesionales. Yo lo que digo, cuando ayer me hicieron una pregunta en una entrevista, una entrevista en un diario, yo digo, ¿qué es lo que hay que hacer? Y yo creo que esas 4 patas deben tener con estos mismos asesores trabajos diarios de muchas horas, analizando diferentes aspectos y generando documentos diarios, nocturnos, que sean subidos en la red para que sean de información pública accesible. Entonces, los 4 grupos tienen que ver con la comunicación, con la vacuna, con el testeo y con las restricciones. Esos grupos de trabajo, yo no digo que tengan que ser cambiados, al contrario, podrían ser alimentados, podrían tener conexiones internacionales, podrían tener expertos internacionales involucrados. Hoy la digitalización permite todo eso. Yo digo el proceso, no llamarlos cada varias semanas para 2 horas, hacerle una devolución desde la parte de las direcciones de epidemiología, que tomen ellos decisiones. Yo creo que ellos, hoy por hoy, tienen que estar involucrados con horas diarias y generando documentos y decisiones. Por ejemplo, un grupo que trabaja en vacunas no tiene que trabajar en cómo logro, todos tienen que tener un objetivo, cómo logro tener más vacunas. Con las vacunas de producción nacional, con los acuerdos internacionales, con la reapertura de acuerdos, con la vacuna, con la diplomacia en vacuna, con el acceso a organismos internacionales tipo Gavi o tipo otros de ayuda internacional. ¿Por qué? Porque creo que eso es el proceso en el cual debe trabajarse. Ahora, también sé que hay una luz de esperanza en lo que significan las vacunas en el segundo semestre del año en el mundo, y posiblemente en Argentina también se vea beneficiada. En ese sentido, le quería preguntar, porque pareciera que el primer mundo, el norte, está ya abastecido de vacunas en forma muy fluida, y hay quien espera, digamos, bueno, empezarán a bajar. ¿Es posible esto? Sí, pero no es solo porque sean generosos y puedan donarlo, sino porque también es una política regional de las Américas, por ejemplo, estar protegidos Estados Unidos de lo que puede pasar en los cócteles virales que hay en Brasil, en Uruguay, en Perú, Ecuador o Argentina. Y sobre todo Argentina, que siendo un país que en este momento tiene una alta transmisibilidad, el virus se transmite de una persona a otra, y para poder vivir tiene que alojarse en la otra persona y así pasarse en personas en personas. Si eso ocurre con mucha velocidad,
En el medio ocurre con gente que tiene alterado su mecanismo de defensa, el virus en vez de estar 7 días está 30 días o está 2 meses, 3 meses y empieza a recombinarse y a aparecer una nueva variante. Eso es Estados Unidos, los países industrializados. No quisiera que esto ocurra, lo pasa hoy en Inglaterra, en el Reino Unido, donde está de nuevo incrementándose la política de testeo por la probabilidad de que pueda recircular una variante de la India, del cóctel viral de la India. Pero nosotros estamos haciendo también en el Cono Sur un cóctel viral. Y entonces por eso es que vamos a tener seguramente, ojalá esto ocurra, en los próximos días se informe de la donación de los Estados Unidos a 3 grandes países prioritarios. Uno es la India, otro es Brasil y otro es Argentina, para que podamos acceder. Pero además, bueno, ha viajado autoridades a México seguramente para poder hacer acuerdos más rápidos. El viaje que van a Cuba, no conozco cada una de las vacunas de Cuba, es Soberana 1, Soberana 2, Soberana Plus y Abdala, y son vacunas que van a estar Soberana 2 para fin de año y van a tener que primero vacunarse los millones de cubanos y después recién, o sea, eso va a faltar. Ahora, lo que va a pasar ahora es que AstraZeneca, que COVAX, que Estados Unidos podamos tener este acceso a las vacunas, y este acceso a las vacunas va a generar una probabilidad de menor circulación después de 4 o 6 semanas y de esta manera tener un post-julio que pueda ser mucho mejor de lo que estamos viviendo ahora. Le pregunto a los dos y les pregunto casi con respuesta muy breve. ¿Qué recomiendan, como bien dice el GRAF, qué va a pasar después del 30 de mayo? ¿Qué debería pasar después del 30 de mayo para usted, doctor, primero Regazzoni y después Adebac? Casi les pido título como el laburo nuestro, bien periodístico y cortito. Un claro liderazgo sanitario, un líder de la lucha contra la pandemia, un plan maestro, testeos masivos, reorientar la vacunación hacia las áreas de máxima circulación viral para colaborar con lo que está ocurriendo con la pandemia, confinamientos geográficamente sectorizados y breves, colaboración internacional para resolver cuestiones de testeos, de procuración de vacunas y de homologación de certificados, y ir para adelante con la escuela como un efector sanitario. Bien, doctor Levac. Me meto una cosita. ¿El líder del que usted espera y habla es el presidente de la nación? No, tiene que ser como hizo Israel para mí, un comandante, o sea, el zar del COVID lo llamaron en Israel y le dio muy buen resultado. Una persona extraministerio que va a ser el que va a leer. Porque hoy en día el comité de expertos, primero que admitieron su propio fracaso en su momento, pero acá lo que hace falta es logística. Es gente que entienda de logística. Le diría que hace falta más gente del ejército, que entienda, o sea, que cuando habla de extensión del país, se la imagina, está acostumbrado a movilizar cosas, porque vacunar 1 millón de personas por día, la Argentina no hizo nunca nada parecido. Doctor Levac tiene su momento final. ¿Qué va a pasar después del 30 de mayo? Van a seguir aumentando los casos, va a seguir circulando el virus. Ahora, eso es lo que puedo saber. O sea, después, si van a seguir las restricciones, no van a seguir las restricciones, como la potestad la tiene hoy el Estado, y el Estado es el que da estas directrices, la verdad que no sé qué es, porque sé que hay un modelo matemático que le está acercando un grupo de matemáticos, que son los mismos matemáticos que se equivocaron la semana pasada en decir que las escuelas cerradas aumentan la cantidad de casos, aumentan las internaciones y aumenta la muerte. Eso no es así porque no tomaron otra variable, fue una comunicación sesgada. Así que lo único que puedo saber que va a pasar después del 30 de mayo es que la circulación del virus va a seguir y esperemos que las medidas que tomen sean las medidas adecuadas y que puedan en las próximas semanas poder controlar esta pandemia. En la Argentina controlar o por lo menos mitigar el efecto que ya sabemos que en 2 o 3 semanas no va a poder ser muy modificado. Doctor, le pregunto brevemente a los dos su opinión, y dadas las circunstancias que vive la Argentina de precariedad de inmunización, ¿es factible que aquellas vacunas que no tienen segundas dosis, la Sputnik, por ejemplo, puedan ser combinadas con otras? Hoy en día ya empieza a aparecer lo que se llama vacunación heteróloga. La vacunación heteróloga es mezclar vacunas.
pero solo se pueden mezclar si la documentación existe científica. Hoy hay documentación de vacuna AstraZeneca con refuerzo booster de Pfizer o de Pfizer con AstraZeneca. Hay trabajos en marcha sin datos todavía, AstraZeneca y Sputnik, o Sputnik y AstraZeneca. Hay otros datos de vacunas inactivadas y ARN. Hoy lo que sí sabemos es que la combinación de AstraZeneca y Pfizer o Pfizer y AstraZeneca es la única que está hoy por hoy documentada dentro de la vacunación heteróloga, que es como se denomina, pero el futuro va a ir a esto, va a ir a estas combinaciones y a las nuevas vacunas que van a venir, porque hoy no va a ser una sola, no son las vacunas de ahora las que van a marcar el futuro. Las vacunas que marcan el futuro son las vacunas de ARN, como la de Pfizer, como la de Moderna, y las otras vacunas proteicas que llaman RBD u otras vacunas sintéticas. Doctor. Si nosotros pensamos solo en la vacuna, lo único que vamos a hacer es retrasar el efecto de la vacuna. Hoy tenemos que pensar integralmente y la vacuna es una pata de esa mesa, pero es una de las patas. Si nosotros solo nos empezamos, o sea, si las próximas discusiones de COVID en los próximos 15 días son cuándo llega la vacuna, tranquilo, tenemos para 8 meses más de algo que la Argentina no vivió todavía. Entonces, urgente, tenemos que entender que la densidad de casos es altísima. Acá hay una cuestión de probabilidad condicional que hace que la vacuna sea menos efectiva cuando hay demasiados casos circulando y nosotros, por el otro lado, no podemos pedir a la gente que repita el año pasado. Entonces, acá llegó el momento de tener un plan, tener liderazgo y ser integrales. Gracias a los dos, doctor Debac. Sí, perdón. Diga. Es lo único que no coincido totalmente con Carlos, porque yo creo que la mejor herramienta, la pata más fuerte, es la pata de las vacunas. No tengo ninguna duda después de 30 años del mundo de las vacunas y después de dar 105 veces la vuelta al mundo relacionado con la vacuna. O sea, que quiero decir, las vacunas tienen que ser integral, pero hoy el foco tiene que estar ahí porque es lo único que los políticos, una vez que la vacuna, mejor dicho, las políticas, una vez que la vacuna atraviesa la piel, trabaja sola. Le agradezco muchísimo a los dos, doctor Regazzoni y doctor Debac. Gracias por estar esta noche con nosotros. No, por favor, gracias. Muy amable. Nosotros, Pablo, vamos a la barra. Yo te sigo. Vos sabés cómo es el camino. Sí. No sé si es el camino correcto, pero es el camino. Acá estamos. Bueno, vamos. Yo te voy a preguntar una cosa, Daniel, y voy a comentar brevemente algo de todas las cosas que están dando vuelta. Yo creo que la economía ha dejado de ser una gran expectativa electoral del gobierno, ¿no? Yo te diría que sí. Bien. A ver, veamos esta placa, director, y vamos a explicar de qué se trata. Bueno, así, no, la verdad que no entiendo nada. Ahora sí. Bueno, ahora sí. Ahí están todas las provincias. Acá tenemos todas las provincias y la cantidad de vacunas disponibles que tiene todavía cada una de ellas. O sea que son las vacunas que tienen y no están aplicadas. Exactamente. Digo, uno diría naturalmente, y es lo que estamos viendo, que la que más tiene es la provincia de Buenos Aires, por cantidad de habitantes. Exactamente. Ahora, lo que llama la atención en este cuadro es la otra marca que tenemos ahí, que es la segunda provincia que más vacunas tiene para aplicar, o porque le han dado más en el reparto y no en los parámetros que se habían fijado, o porque ha vacunado menos en función de un tiempo que ahora vamos a explicar por qué. La segunda es Misiones, sí, con 93.698 dosis por aplicar, después de la provincia de Buenos Aires. Misiones tiene 1.100.000 habitantes. ¿Y qué te llama la atención? Perdón. ¿Qué me llama la atención? Que el 6 de junio, la semana que viene, hay elecciones en Misiones a legisladores provinciales, y que ha comenzado una campaña de vacunación sin turno. Cualquiera, vos vas a un cola. Misiones, o sea que no hay que ir a Miami, vaya a Misiones. Exactamente. Pero no, pero tenés que votar, tenés que tener domicilio. Digo. Claro. Lo que me lleva, te pregunté lo de la economía, ¿por qué? Porque creo, y un poco viendo las cifras que decía Pablo de lo que se estima que puede llegar a ingresar de vacunas en la Argentina hasta el fin de semana, más o menos. Creo que la gran apuesta que tiene el gobierno es la vacuna, porque la economía me parece que no, lo que pasa es que da menos.
Primero, yo coincido en que el argumento central, y cuando vos hablas con la gente del gobierno, en general, lo que están esperando la parte política es la vacuna. Te dicen la vacuna es el principal arma política y el principal arma electoral. Pero aparte de eso, tiene un contrapeso, que es que la inflación le está jugando una muy mala pasada. No, y además hay otra cosa. Yo creo que si viene lo que dicen que viene, que lo dijo Carla Bisotti, que son las cuarentenas intermitentes, la economía se resiente también. Totalmente. Bueno, hoy se ha notado, digamos, hoy parte de la ciudad de Buenos Aires, en algunos bares como en el 11, bueno, hubo mucha resistencia a mantener los negocios cerrados, digamos, ¿no? A pesar de ser 24 de mayo, y a pesar de todo, hay una resistencia. El comercio está tremendamente golpeado y te diría que está afectado y con bronca. Pero aparte de esto, lo que te está jugando la economía es problemas, me parece que hay 3 temas. Uno es la carne, que es la resolución que puso el gobierno con el tema de la carne, ¿no? O sea que lo que hizo fue, una moreneada. Cuando aumentó la carne, claro, lo que hizo es prohibió las exportaciones de carne. Entonces, bueno, ahora lo que están es en medio de una negociación en la cual a ver si van a hacer el famoso, lo que se llama el asado Pepe, que es lo que hizo Pepe Mujica en 2005, cuando era ministro en Uruguay, cuando era ministro Agricultura. de Agricultura del Uruguay. Exactamente, que lo que hizo con el asado Pepe, el asado de Pepe es esto de, partir las exportaciones de la vaca, digamos, lo que seguir exportando, y en lo que hace a los cortes populares, llegó a importar cortes populares para poder bajar los precios en el mercado. Claro, hoy la Argentina tiene un problema. ¿Por qué? Porque lo que le están comprando no es solamente lo más caro que lo compra Europa, que son el 8% de las exportaciones de carne, sino que lo que están comprando es vaquillona y la carne más barata por parte de China. Entonces ahí hay un problema. Lo que no se entiende, realmente es inentendible, el tema de que, a distintos problemas se aplica siempre en la Argentina la misma receta. Digamos, porque antes era... ¿En serio? Exactamente, digamos. Hace unos 60 años, ¿no? Más o menos. Exactamente. Bueno, eso por un lado. Por el otro lado, lo que tenés es la pelea interna Guzmán contra el kirchnerismo. Bueno, ahora hicieron las paces, Guzmán está todo bien, y lo que hay es que esta semana... Las tarifas aumentaron lo que quería 9% Cristina, y el presidente... Y Basualdo está donde está. Basualdo está donde está, Bernal está donde está, arregló con los Federico, con el de la luz y con el gas. No es que arregló, hay bandera blanca y bueno, y ahí está. Y lo que ahora está es que, bueno, vence esta semana 2.400 millones de dólares del Club de París, y el miércoles va a estar la esperanzada reunión... Teleconferencia entre el presidente Alberto Fernández y la canciller alemana Angela Merkel, ¿no? Angela Merkel, donde, bueno, si ya se hace la reunión... El espejo donde la Argentina se mira. Exactamente. Decir que distorsiona mucho, pero se mira ahí. Lo que dice en el gobierno es, mira, si Angela Merkel aceptó hacer esta videoconferencia para hablar sobre el tema del Club de París, es que van a salir a la reunión diciendo, esta reunión ha sido muy positiva, hemos logrado realmente un diálogo bien interesante y vamos a trabajar en conjunto para... Pero más allá de eso, lo que se cree es que Argentina puede lograr algún tipo de postergación del pago de los 2.400 millones de dólares para después de julio, porque tiene 60 días más para pagar. Así que la paz de Guzmán, está muy bien. La paz de la carne que nos llegue, de los índices, este mes la inflación probablemente 3,6%, el gobierno quiere rápido que empiece con 2%, pero está lejos, ¿no? Está muy lejos. Y el tema de, bueno, si se arregla el tema del Club de París. Donde, digo, la paz que tiene dentro del gobierno no la tiene afuera, ¿no? Con Patricia. No, la verdad que no, porque Patricia Bullrich claramente está muy dura, realmente es la voz más dura que hay contra el gobierno, pero la verdad que la acusación que hizo con el tema Pfizer... Tranquila, ¿no? Un poquito. Claro, porque ella salió a decir que habían pedido Pfizer... Utilizó una palabra que no debió utilizar nunca, que es retorno. Exactamente, habló de retorno, habló que le habían pedido un intermediario local y habló de un retorno, con lo cual... Ahí está el problema. Hoy generó la historia... El problema está ahí, porque la posibilidad de que le hayan pedido alguien local para que produzca acá, me parece que es muy probable. Claro, retorno, ahí ya te metiste en un... Exactamente. Salvo que tuvieras pruebas que hasta ahora no. Si tuviera pruebas, la debería hacer como una exfuncionaria de la Nación y como una posible candidata a diputada, debería haber ido a la justicia. Ahora, el tema es que generó que apareciera a hablar nuevamente Ginés González García
y una presentación que va a ser, en el término, vos lo decías en el anticipio, una denuncia penal que le va a hacer el propio presidente de la Nación, que obviamente vieron esta cuestión, que es la presidenta del PRO la que lo hizo, no es nadie, ni más ni menos, que toda la importancia que tiene el principal partido opositor, y generó esta historia de que el propio presidente la va a... Que me parece, a ver, más allá del error en la utilización del lenguaje que tuvo Patricia Bullrich, me parece que además desde lo político estratégico corre la discusión que al gobierno lo atormenta, que es no tenemos vacunas, claramente, y además dejó en un lugar muy incómodo al laboratorio, que tuvo que sacar un comunicado de desmentida. El laboratorio no podía hacer otra cosa. No, obviamente que no podía hacer otra cosa. Claro. Con lo cual, me parece que, bueno, lo que nos pasa, ¿no? Digo, lo que le pasa a los dirigentes y le pasa al propio presidente, cuando asumen el rol de comentaristas y de relatores, no miden el lenguaje y suceden estas cosas. Y son tiempos para ser prudentes. Exactamente. Y más con el tema vacunas, claro. Absolutamente. Y en medio de la pandemia con casi 75.000 muertos. Jazmín, ¿cómo estás? Bien, bueno, lo que avanza en medio de todo... ¿Vos te vacunaste también? No. Me dijeron que fuiste con una persona de la campo a vacunarte. No. Es muy joven. ¿No fuiste a Miami? ¿No fuiste a Miami, no? No, tampoco. Está todo bien, está bien. Adelante. No, lo que avanza, decían, en todo este tema de las restricciones, en todo el tema pandémico, lo que sí avanza ahora en el Congreso es el tema de lo que hay acuerdo. Y que hay acuerdo en correr la fecha de las elecciones. Y esta semana va a haber avance de ese tema en el Senado. La semana pasada hubo avance en la Cámara de Diputados que lo votó. Y lo votó con 233 votos afirmativos, solo 3 negativos. Pero no estuvo exento de polémica, porque en los discursos estuvo muy complicado. Entre los 3 negativos hubo 2 de Juntos por el Cambio. Uno Fernando Iglesias, otro el radical Álvaro de Madrid. Fernando Iglesias dijo, no les creo nada al oficialismo. ¿De qué hablaba? De la cláusula de esta cerrojo, de la que hemos estado hablando en este programa. Razón. En eso tiene razón. Pero no fue el único que lo dijo. Muchos diputados dentro de Juntos por el Cambio yo te pregunto, empezaron a plantear reparos. Si realmente era tan arriesgado votar en un momento de pandemia, ¿por qué hay elecciones en Misiones dentro de 10 días? Bueno, porque hay vacunas, ya está. Claro, porque vacunas, porque vos mostraste todas las vacunas que ya hay. Pero lo que pasa acá, lo que pasó puntualmente, que fue interesante, es que mostró que Juntos por el Cambio quedó medio atragantado con el tema este del acuerdo con el Frente de Todos respecto al tema de elecciones. Y se vio en la discusión, al punto que el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, antes de la votación, porque se veía una votación que dice ahora por ahí votan negativo, se pudre todo, pidió la palabra, ordenó un poquito a la tropa y hizo un reconto de cómo había sido el acuerdo, de quién había llamado, de cómo él habló con Guado. Bueno, contó todo esto en la sesión, dijo no es nada privado, empezó a contar cómo fue y dijo, puntualmente me lo anoté para no decir cualquier cosa, el que impida votar lo va a pagar muy caro. Así que es imposible que eso ocurra. El destinatario de ese mensaje estaba sentado ahí a un costadito porque era el ministro Eduardo Guado de Pedro, que fue a ver el momento de la votación, lo celebró, aplaudió y ahora va a este miércoles estar en el Senado, en donde lo empiezan a tratar en comisiones, va a exponer Guado de Pedro y seguramente se apruebe. Así que atención a ese punto, elecciones quedó ahí pendiente porque como decíamos siempre hay una ley que puede reemplazar a otra ley. Pero como dijo Negri, si hacen esto lo van a pagar muy caro. Está muy bien. Y otro tema muy importante que, bueno, nos queda... ¿Qué sabes de la salud de Máximo? Eso, vamos a ver qué dijo el falso Máximo en las redes. ¿Falso Máximo? El falso Máximo. ¿Cómo el falso Máximo? Pero es el mismo. Tenemos. Quiero agradecerles a cada uno y a cada una de ustedes por sus mensajes. Me encuentro bien y ya estoy en mi domicilio. Muchas gracias, dice Máximo Kirchner Prensa. Que atención, veamos abajo quienes empezaron a comentar. La diputada Cecilia Moró del Frente de Todos, no es Máximo la cuenta. Y el propio ministro Guado de Pedro, quiero aclarar que esta cuenta no pertenece a Máximo. Tampoco dijo nada. No, nada loco, pero por ahí un día dice algo loco y quieren aclarar que esta no es la cuenta oficial de Máximo. No tiene redes Máximo Kirchner. Máximo Kirchner, a eso iba. Máximo Kirchner estuvo internado un rato, nada más fue menos de un día, digamos, ambulatorio por un cólico renal. Informaron, estuvo en el hospital italiano de La Plata. Y lo que fue interesante de este tuit es que a raíz de esto
se generó como siempre en Twitter, todo se debate, cualquier cosa se va a debatir. En este caso, la falsa cuenta de Máximo Kirchner, que todos se aclararon de declarar que es falsa, generó un debate de, ¿y por qué no fuiste a un hospital público, Máximo? Le decían al falso Máximo. ¿Por qué no fuiste a un hospital público? Los políticos deberían ir al público. Otros le decían, no, al contrario, los que tienen obra social tienen que ir al hospital privado, a un sanatorio privado. Y así que la falsa cuenta de Máximo generó un debate interesante sobre cómo debe ser. Pero Máximo salió. Bien. Bueno, muy bien. Yo te quería hacer una pregunta, mira, justo vamos a un corte. ¿A mí? Pero sí, a vos, sí. No No, porque todos deben tener información. A ver, dale. Rafecka va a ser procurador, ¿no? Seguro. Lo dijo el presidente. Ah, bueno, está bien. Que no bajó su candidatura. ¿Vos qué opinás? Sí, exactamente. ¿Sí? Que Que no bajó su candidatura. Ahora, que se va a votar el pliego, bueno, ¿No? ahí está. te lo cuento el programa que viene. ¿Vos, con detalles. vos creés que Cristina va a hacer que Rafecka sea procurador? ¿Quiere que Rafecka sea procurador? ¿Cristina? Sí. No, de eso estoy seguro que no no quiere. Primero la ley. Entonces no va a ser. Entonces no va a ser. Y no sé, viejo. Y entonces porque no va a ser. Primero la ley. El presidente saca su lapicera y se acabó. Bueno, que queda viene lo para charlamos el programa que largo. viene. Muy bien, nosotros hacemos un corte y Ya venimos con las a la cartas. vuelta vamos a las Hoy vamos a ver muy buenas cartas, me parece. Y estamos de vuelta con Daniel. Vamos a jugar las cartas. ¿Vamos a jugar? Sí, hoy Dale. tengo muchas esperanzas de algo. No tengas tantas. Pero sí, está bien. Vamos con la primera. Dame tener esperanza. Sí, está muy bien. Ancho de espada. Ancho de oro. 4 de copa. Escuchame. Y arrancamos. Arrancamos 4 de copa tremendo. Un amigo de la casa, el intendente de Merlo, Gustavo Menem. Sí, intendente de Merlo. Un tipo ganó bien. Ratificó la Cámara de Bahía Blanca la condena de 2 años por fraude cuando estuvo a cargo del casino de Mar del Plata. Faltaban algunos pesos. Parece. Algo pasó, o algunas fichas, o alguna bola de la ruleta, algo pasó. Bueno, tiene dos instancias más para ir a la El hombre justicia. tiene todavía posibilidad de defenderse, Claro. pero es el presidente del PJ hasta diciembre, cuando se supone que va a subir Máximo Kirchner. Esto es a favor de Máximo, entonces. Bueno, igual, aunque no tuviera este problema, Máximo iba a asumir igual. Bueno, Pero bueno, vaya para Merlo con el 4 respeto de para copa. Merlo, Totalmente, seguramente. totalmente. Vamos con la siguiente, director. Bueno, ahora sí. Sí. Otro, bueno, No, es un mal día hoy, es un mal día. Estamos estamos confinados. estamos confinados. Mal día, Carlos Carlos Bianco, A ver, la jefe verdad- de gabinete de la provincia de Buenos La Aires. verdad, es difícil explicar esto. Un hombre sereno. Sí, yo digo, si además de la pandemia, que ya es una tragedia, tenemos un funcionario en el principal distrito electoral de la Argentina, jefe de gabinete del gobernador, Sí. que empieza a tirarse a los muertos, se tira a los muertos. Literalmente dijo, bueno, la oposición y los medios influyeron en la cantidad de muertos que hay en Argentina. Bueno, habló del partido coronavirus, ¿no? Perdón, sí, partido coronavirus, eso fue otra. No, una obscenidad. Perdón, directamente. Sí. a ver, los muertos son los que hay, la tragedia es la que hay, lamentablemente, cada uno se tiene que hacer cargo desde el lugar en que está. Usted es jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, ya está, no busque, como suele ser práctica en el oficialismo, tirarle la culpa a otro. Esto es así, nadie le echó la culpa a usted no se la eche a otros. No, y aparte No está bien. El tema es echar la culpa y encontrar un supuesto responsable, no buscar soluciones, ¿eh? No, Nada. absolutamente. Ah, no, lo que dijo una enormidad. Vaya, para el con hombre respeto, ¿eh? que inocula amor, como dijo la semana pasada, Sí. vaya el 4 de Copa a la Sí, Plata. sí, vaya nomás. Vamos con la última, director. Y esta es batacazo, esta es batacazo. Por lo menos acá en La Rosca es batacazo. Bueno, Ancho de Porque Oro. Venía cobrando, venía cobrando mal. Venía cobrando porque la verdad que cada vez que hace una declaración la tira Sí, arriba del la tira travesaño. arriba del travesaño. No, pero A hay la que tribuna. reconocer que dentro de esta poca humildad nula que tiene este gobierno de reconocer, bueno, cuando hay errores, ¿qué dijo Santiago Cafiero? Y por ahí cometimos algún error. Por con ahí el tema de la cometimos vacuna, errores ¿no? con las vacunas. Los contratos de la vacuna. La verdad, Fue el único. es el primero. único funcionario. Por eso se va a llamar este premio. Nosotros Sí. se lo vamos a llevar, no Ancho con de Oro. Daniel, Hoy, con algún motoquero, se lo vamos a mandar a la Casa de Gobierno. a la Casa de Gobierno.
Pero aparte hoy tuvo un objeto, habló por radio y le preguntaron por Guzmán y dijo, no, Guzmán es el ministro de Alberto y de Cristina. Muy bien. No es el ministro de Economía de la Argentina, pero igualmente, digo, es de la coalición, es ministro de la coalición. Un poquito de paz a ese conflicto, reconocer que con las vacunas no estuvieron bien, es un mérito, vale un oro, nosotros. La verdad, muy valorable, muy valorable. Así es. Ancho de oro para don Santiago Cafiero. Señor, nosotros volvemos el lunes, en La Rosca. Gracias. Chau, buenas noches. Buenas noches. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. La Estampa Restaurante. Delivery y Takeaway. 4801-1711. 4326-4499. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Buenos Aires Ciudad. En Arcor seguimos mirando al futuro con la misma pasión y compromiso del primer día. Arcor, 70 años mirando al futuro. En Santander, nuestra misión es contribuir al progreso de las personas y de las empresas. Ingresá a santander.com.ar y conoce nuestras acciones de banca responsable. Queremos ayudarte. OSPE, Obra Social de Petroleros. Operá online en ospesalud.com.ar. Cachamay te acompaña en todo momento. Un saludable momento. Energizate en Jujuy. Viví la quebrada. Jujuy es energía viva. Enel Generación Costanera. Generamos energía para construir juntos un futuro mejor. Pueden elegir cobrar su sueldo en el Galicia. Tienen adelanto de sueldo a tasa cero por un año. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia. Acero para hacer. Ternium. Llegó Nibus, tu nuevo Volkswagen. Volkswagen. Seguinos en nuestras redes sociales. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires.